Bueno, vamos a pasar con nuestro querido amigo Pablo, que nos va a dar una charla sobre el agua ionizada, las propiedades del agua hidrogenada. Sí, te lo pongo. El tema del agua alcalina, si acaso ahora entraremos a comentarlo, y todo el tema de la alcalinidad y eso, porque sí que es cierto que si bien es una cosa que ha entrado hace unos años en España, que es bastante reciente, en tema en Japón, bueno, cuando empezasteis con el tema del agua hidrogenada, de hecho todos los estudios y todas las cosas que hay, muchos están referidos a los alcalinizadores de agua, que son, esos equipos también meten hidrógeno en el agua, y gran parte de la efectividad que tienen es por el hidrógeno, y de ahí es donde viene en Japón toda esta cultura del hidrógeno. Entonces, si queréis, os explico un poco, que muchas cosas los que lleváis tiempo con esto ya las sabéis. Yo os voy a dar mi discurso, os explico cómo lo explico yo, luego si queréis comentamos cosas, y entre todos pues intercambiamos, y así pues aprendemos. Le hemos llamado a la charla la efectividad del agua con hidrógeno, que al final te das cuenta que realmente la gente no le convencen los estudios científicos. Tú le puedes mostrar estudios a la gente, y yo se lo he hecho, les he dicho, mira, todo esto demuestra toda la efectividad, ¿lo ves? Todo eso. ¿Te la comprarías? ¿Cuándo te la comprarías? Cuando veo que a ella le funciona, si se compra la máquina y veo que le funciona para la psoriasis que tiene, o para no sé qué, o para no sé cuántos, entonces me la compro. Pero hombre, si la gente no se cree nada, desconfía hoy en día de todo. Los estudios hay que tenerlos, son muy importantes, pero no convencen a la gente. La gente no tiene un criterio como para poder evaluar de cómo actúa con la enzima tal, o con el parámetro tal, o en la enfermedad tal, o eso. No tienen unos conocimientos como para evaluar eso y ver un estudio y decir, jolín, lo que ha hecho aquí. No. Y hoy en día hay estudios, de hecho, se lo pasaré a José o a Victoriano, porque no lo he visto todavía, pero un amigo me ha pasado un documental que tengo muchas ganas de verlo, pero es que con las ferias y todo no hemos tenido tiempo, que se titula Estudios científicos, Houston, tenemos un problema. O sea, imaginaros por dónde va la cosa. Y al final te das cuenta que lo que ha llevado a la gente a la desconfianza también es el sistema económico en el que estamos. Entonces, hay que pagar manda, que eso seguramente también será una creencia, ¿no?, del subconsciente, pero está. Entonces, el tema de la desconfianza de la gente, ese es el gran hándicap hacia dónde ir. Por eso de ahí nos decidimos a hacer el tema de los testimonios, y ahora estamos trabajando también para los testimonios avalados por médicos, entre ellos Alberto Martí Bosch, que él tiene la máquina. También en este sentido, bueno, comento, tenemos otros doctores, nosotros nos movemos por el campo de la salud. De hecho, nuestro proyecto, para los que no nos conocéis, pues Marina y yo hemos estado siempre dedicados al tema de la salud. Yo sobre todo al tema de la bioconstrucción, la geobiología, que son los estudios de las casas, de todos los factores ambientales, cómo afectan a la salud. Y decidimos pues crear Mi Tienda Ecológica como un espacio de selección de productos y de divulgación. Yo siempre digo que nosotros lo que vendemos es conciencia. Nos dedicamos a concienciar a la gente sobre lo que implica la salud y lo que implica el sistema de vida que tenemos, nuestra sociedad, y hacia dónde vamos, y cómo poder trascender eso y arreglar las cosas. Entonces, en ese sentido yo le digo a la gente que nosotros somos diferentes, porque nosotros buscamos esos productos y nos dedicamos a seleccionarlos con unos criterios muy estrictos. El que te vende algo, que me dice, Blau, tú me vendes esto porque esto es lo tuyo.
Dice, claro. Y es que el sistema económico, en eso que hablábamos de la confianza, nos ha llevado a desconfiar. ¿Por qué? Porque si tú vendes un producto estás atrapado. Si sale una cosa diferente, pues tú vas a seguir con lo tuyo. Y la cuestión es evolucionar. Hay que estar buscando. Y eso te lleva a encontrar estos productos. Por eso, cuando te das cuenta de lo que hace esto, no te queda ninguna duda. Ahora, esto es lo tuyo, sigue siendo lo tuyo, entonces la gente desconfía. Hay que hacerle ver la necesidad de esto en esta sociedad. Efectividad, bueno, al final es eso. Es que me enrollo mucho, no sé si os habéis dado cuenta. Volvemos, que si no, efectividad. La efectividad es lo importante, los efectos. Pero hay que entender, la charla esta se trata de que la gente entienda cómo esto funciona. No es este. ¿El hidrógeno qué hace? El hidrógeno es el antioxidante más potente que existe. Le explico a la gente que para entender el efecto de los antioxidantes hay que entender la oxidación. ¿Qué es lo que oxida? El oxígeno oxida. ¿Cómo oxida el oxígeno? El oxígeno se combina con las moléculas de todos los materiales y lo que hace es que en esa combinación roba electrones. Por eso el hierro se oxida. Cuando está en contacto con el aire o con el agua que tienen oxígeno, van robando electrones en esas combinaciones y las moléculas del hierro se degradan, se van degradando. Todo el mundo sabe cómo se queda el hierro cuando se oxida. Pues en el interior de nuestro cuerpo pasa lo mismo. Nosotros necesitamos el oxígeno para metabolizar y generar energía, pero ese proceso produce unos residuos, unos oxígenos muy reactivos que son los famosos radicales libres, que normalmente la gente ha oído hablar. Cuando le nombra los radicales libres, pues entonces ya entiende que son oxígenos. ¿Qué hacen esos oxígenos? Pues van por nuestro cuerpo oxidando, robando electrones de nuestras células, degradándonos. ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? Que se deshace. Nuestras células pasa lo mismo. Cuando se oxidan, se degradan. Por eso envejecemos porque nos oxidamos. Eso es la oxidación. Que mucha gente le dice, vale. Dicen, si no estoy hecho de hierro, ¿cómo me puedo oxidar? ¿No? Pues no, la oxidación ocurre en todo. Es ese proceso. Hasta ahí, eso es normal. O sea, ahí es el tema, si queréis os explico un poco el tema del oxígeno. El oxígeno es lo que hizo posible que proliferara la vida. Las células, antes de haber oxígeno, no tenían energía. El oxígeno es el que dio energía a las células para poder empezar a reproducirse. La vida empezó a proliferar gracias al oxígeno. Pero el oxígeno tiene un pequeño problema, y es que es tóxico. Entonces, es esa toxicidad, es ese envejecemos porque nos oxidamos. Gracias a él hemos podido evolucionar, pero esa degradación que produce el oxígeno nos va matando. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que estamos expuestos, por eso causa el envejecimiento, pero también enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchos factores ambientales que generan un exceso de oxidación. Todos los químicos que hay en la comida procesada, conservantes, saborizantes, los productos de limpieza, los ambientadores, todo eso que huele, lo que huele son compuestos orgánicos volátiles. O sea, la ropa no tiene que oler a limpio, no tiene que oler a flores, ni a pino. Todos esos ambientadores, todo lo que tiene olor, son compuestos orgánicos volátiles y los estamos aspirando. La cosmética, lo que ponemos en la piel, pasa directamente a la sangre sin filtrar. De ahí la importancia de toda la cosmética, de todas las cosas naturales, materiales de construcción. Los muebles emiten formaldehído, que es neurotóxico y cancerígeno, de las colas de urea que utilizan y se pasan 10, 15 años emitiendo formaldehído, igual que las pinturas, materiales de sellado. Está más contaminado el aire dentro de casa que el de fuera. El problema es que no ventilamos. Y el aire es otro tema. Inspiramos y es algo que consumimos. En fin, hoy en día
Los campos electromagnéticos es otra de las cosas que generan muchísima oxidación. Nosotros como geobiólogos hacemos estudio de las casas y el tema de los campos electromagnéticos es un tema creciente. Cada vez va a más y los efectos... El tema es que el efecto no es inmediato, es a largo plazo. Y los expertos, aprovecho para divulgar un poco, los expertos están advirtiendo de que esto puede ser una de las mayores crisis sanitarias que haya tenido la historia de la humanidad en 20-30 años. Y sobre todo con los niños. Los niños son muchísimo más sensibles que los adultos. Se hizo un estudio con leucemia infantil y se vio que intensidades de campo que afectaban a un adulto, 400 veces menos intensidad ya estaban causando los mismos efectos en niños. No un poco más sensible, 400 veces más. Y cada día ves a los niños con las tablets, con los móviles, y los padres no tienen ni idea de lo que están haciendo con sus hijos. Los están condenando, así de claro. Ultravioletas, humo, el estrés genera muchísima oxidación también. En fin, la sociedad que nos hemos montado oxida. Por eso tienen tanta importancia los antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? Cuando tú empiezas a tomar frutas, verduras, estás tomando vitaminas, enzimas, que ¿qué hacen? Muy sencillo. Se combinan... Bueno, me he saltado esto, perdón. Ese exceso de oxidación, cuando se mantiene en el tiempo, ese exceso de degradación, es lo que le llaman el estrés oxidativo. Y eso es lo que produce las enfermedades degenerativas, lo que está relacionado con todas las enfermedades degenerativas, que son las que sufrimos hoy en día. Antes la gente sufría enfermedades infecciosas. Hoy en día padecemos de enfermedades degenerativas, causadas sobre todo por ese exceso de oxidación mantenido en el tiempo. De ahí viene la importancia de los antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? Se combinan con esos oxígenos, con esos radicales libres y le da el electrón que busca. Entonces ya no lo roba de tus células, ya no te oxida, ya no te degrada. Así de sencillo. Eso es lo que hacen los antioxidantes. ¿Por qué el hidrógeno es el antioxidante más potente que existe? Entre otras, sobre todo por 3 razones fundamentales. La primera es que no es selectivo. Eso significa que se combina con todas las formas de radicales libres. El resto de antioxidantes son selectivos. Cada uno se combina con un determinado tipo y en unas determinadas circunstancias. El hidrógeno se combina siempre y se combina con todo. Segunda ventaja, hidrógeno y oxígeno se transforma en agua. Siempre en todos los procesos se transforma en agua, no deja residuos. El resto de antioxidantes sí, en ocasiones dejan residuos. El hidrógeno no. Por eso no te puedes intoxicar de hidrógeno. No tiene efectos secundarios a altas dosis porque no deja residuos y el hidrógeno pues no tiene calorías. Pero la tercera ventaja fundamental, y esto es lo que hace que el hidrógeno sea tan potente, es el tema del tamaño. Estos son antioxidantes. La vitamina C tiene un peso molecular de 176. El peso molecular te indica el tamaño de la molécula. La catequina, que está en el té verde, 290, la vitamina E, glutatión, la famosa Q10, que sobre todo la señora la conocen porque lo ponen en las cremas por el efecto antioxidante en la piel. Mirad los tamaños de las moléculas. El hidrógeno es la molécula más pequeña que existe. El primer elemento de la tabla periódica. Que le digo yo a la gente, ¿os acordáis cuando ibas a cole? El hidrógeno que estaba allá arriba primero a la izquierda. Uno, ¡ay, sí, es verdad, es verdad! Eso es lo que lo hace tan potente. Que llega donde no llega ningún otro antioxidante. Es capaz de entrar en el interior de la célula y hacer el efecto antioxidante ahí, en el interior de la célula. Por eso incluso protege el ADN. Se combina con todo y se transforma en agua. Por eso hace las cosas que estabais nombrando antes. Todas esas cosas se consiguen por esto. Pero lo más importante, la gente, una gran mayoría, se compra esto, se compra la hidrogenadora por la enfermedad. Yo,
Es un poco a veces como predicar en el desierto, pero yo siempre les insisto, esto no es por la enfermedad, esto es por la salud. Y no solo para no tener la enfermedad, sino para potenciar la salud. Y el efecto más importante no es el que hace en el cuerpo. El efecto más importante es el que hace aquí. El hidrógeno es el único antioxidante que traspasa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro de una forma masiva. Muy pocos antioxidantes llegan al cerebro y en muy poca cantidad. Y el cerebro es el órgano que más está expuesto a la oxidación. Y cada vez estamos más expuestos a la oxidación. A medida que nos hacemos mayores, los mecanismos antioxidantes del cuerpo se van degradando y la oxidación nos va afectando más. Los ancianos siempre han tenido pérdidas de memoria, se les ha ido la cabeza. Pero ¿cómo están los ancianos hoy en día? Alzheimer, Parkinson. Y ya no son ancianos, gente con 50, con 40. El otro día dijeron en Castellón un chico con 35 años con un infarto cerebral. Un amigo nuestro, geobiólogo también, tenía una empresa de productos naturales. De hecho, tenemos productos suyos en la tienda. 52 años, salía de una clase de yoga, vegetariano, en bicicleta. Un ictus. Y ahí se quedó. Su viuda compró la máquina hace 2 semanas. ¿Crees que sabía que le iba a dar un ictus el día de antes? No es cuestión de meter miedo, pero es cuestión de concienciar a la gente. ¿Hasta qué punto estamos oxidados? No lo sabemos. Y el cerebro es el órgano que más está expuesto a la oxidación. Y yo le hago una reflexión a la gente. ¿Nos hemos planteado el llegar a ancianos con salud? La gente, hay algunos que te dicen, de agua hay que morirse. Sí, la mayoría, ya. Tengo un bombero en Pamplona que compró la máquina y comentando con él, un tío muy majo, comentando con él todo esto, me decía, mira Pablo, yo a veces voy con la ambulancia y todos esos que dicen eso, cuando le ha dado un infarto de en eso, esos creen en la Virgen, creen en Dios y en lo que haga falta. Ahí sí, eso es que de algo hay que morirse. Son los más exigentes el día que están en el infierno, Tengo casi 23 años de sanidad y no soporto a esa gente que dice lo de algo hay que morirse porque el día que están enfermos son los más inaguantables, los más egoístas y los más egoístas. Que ese propio egoísmo que demuestran hacia afuera es el egoísmo que están demostrando hacia ellos mismos. No se quieren, es una falta de amor hacia ellos mismos. La están demostrando hacia afuera, pero es que no se quieren ellos. Y ese no se quieren ellos más bien es el que hace que no quieran a los demás. Entonces, hoy en día, yo le digo a la gente, mira a los ancianos como están hoy en día. En el Biocultura de Barcelona, una enfermera trabaja en una residencia, nos decía, mira, 8 de cada 10 abuelitos tienen Alzheimer. Y nos decía, yo firmo por tener el Alzheimer a los 70 y no tenerlo a los 50. Mira si lo veía claro. Y los ancianos de hoy en día no han tenido las cargas oxidativas que tenemos nosotros. Y ya no te digo nuestros hijos. En la tienda los vemos y los que nos dedicamos a la salud cada vez más. Estuvimos en Zaragoza con el amigo Víctor aquí en un congreso que nos dio Darío Acuña, que es un especialista en el tema de estrés oxidativo, que le puedo pasar a José la charla para que os la ponga y entenderéis el efecto. Estaba enfocado al tema de los campos electromagnéticos, de cómo causaban oxidación, cómo atacaban la mitocondria dentro de la célula y todo eso. Pero esa oxidación la está causando no solo los campos electromagnéticos, todo. Estaba hablando de niños con electrosensibilidad, de artritis infantil, niños con artritis. Pero es que no hace falta que te lo digan, es que se ve.
Cuando eres pequeños, ¿teníais amigos con dermatitis, con alergias, con psoriasis, con diabetes? ¿Teníais algún amigo con diabetes? ¿Sabíais lo que era eso cuando teníais 5 o 6 años? 10. Hoy, cada día más común. Pues si los ancianos están así, ¿cómo vamos a llegar nosotros y cómo van a llegar nuestros hijos? Por eso, hoy en día, esto no es para gente enferma. Esto es para todo el mundo. Porque esto es tan potente como no solo para revertir enfermedades. Así de potente es. Pero es para recuperar la salud y sobre todo mantenerla. Y además potenciarla. Pues bueno, esa es la parte seria de la charla, pero es la realidad. ¿Cómo podemos...? Esos son los efectos del hidrógeno. ¿Cómo podemos suministrar hidrógeno? Bueno, aquí ya lo sabéis todo. Hay a nivel médico se puede tomar hidrógeno disuelto en el aire, es inspirado, incluso disuelto en soluciones salinas, inyectado, pero la forma más fácil, y aparte también se ha demostrado en ciertas ocasiones con ciertas enfermedades que es la más efectiva, es disuelto en el agua. Y eso es lo más potente de esto. Lo que hace el hidrógeno, pero lo más potente es que es agua, que la bebe todo el mundo y la bebe todos los días. Y eso es lo que esto es, el cambio. Bueno, la gente, para que entienda un poco, y si alguien nos dice, entonces este agua, esto es milagroso. Sí, es milagroso. Todo, ¿no? Pues sabéis, bueno, que hubo un doctor japonés que estuvo estudiando las aguas con propiedades curativas, que alguno, no sé si habéis estudiado el tema del agua, que alguno dice, sí, Masaru Emoto, aquel que estudia los cristales del agua, cómo cristalizaba. Digo, no, ese no. Shirahata estuvo estudiando las fuentes con propiedades curativas y se fue, bueno, a Lourdes, norte de Alemania, México, la India. Cuando analizó las aguas que vio que tenían hidrógeno disuelto, el hidrógeno hace milagros. Hay otro sitio, otra forma en la que la naturaleza produce agua enriquecida con hidrógeno. En ciertos manantiales y en los glaciares de altitud, las radiaciones cósmicas durante miles de años hacen un proceso como una electrólisis de meter hidrógeno en el agua. El Valle del Hunza está entre el norte de la India y Pakistán. Vivía la gente más longeva del planeta. Y digo vivía porque hace 40 años les hicieron una presa y se terminó el agua hidrogenada. Llegaban a los 120, 130 y 140 años y no conocían la enfermedad. Mujeres con 70 años que han dado a luz y los hombres con una virilidad, eran padres hasta como el Papuchi. ¿Qué bebían? Agua enriquecida con hidrógeno. De hecho, por eso se produce en Japón. ¿Conocéis las aguas que venden envasadas en Japón? Bueno, no es generalizado, hay que buscarlo, pero allí está. Sobre todo lo venden por internet, pero los japoneses esto lo conocen y cada vez más. Bueno, os habrá comentado José que estuvimos en la feria, ahí en Tokio, y el hidrógeno revolucionario. O sea, es lo que está. No es que esté por venir, porque ya está aquí. De hecho, España casi ha sido pionera en esto, ¿no? Gracias a Olmostar. Pues en este anuncio de un agua enriquecida con hidrógeno, te ponía la cantidad de hidrógeno disuelto. El agua de Lourdes, 550 partes por trillón. Que esto es diferente del ORP, no lo confundáis con el potencial de oxidorreducción. Esto es el hidrógeno que tiene disuelto el agua. La de México, 250, la de Alemania, 100. Hunza, la gente más longeva del planeta. 50 partes por trillón de hidrógeno disuelto. Lourdes, Milagros, 550. Vosotros sabéis cuánto hace esto, ¿no? No, casi 600, eso es el ORP. 1
1.200.000 partes por trillón de hidrógeno disuelto. Más de 3.000 veces el agua de Lourdes. Por eso hace lo que hace. La maravilla. ¿Cómo funciona? Pues a un parto la parte técnica, que eso a la gente también le interesa. Oye, explícame esto, ¿cómo funciona? Bueno, es sencillo. Sabéis que tiene un pequeño depósito que se llena por arriba y tiene un conducto con una bollita. Y la bollita es la que alimenta la base. Aquí hay el recipiente de la parte de abajo donde hay agua. Y aquí hay 2 electrodos de titanio recubiertos de platino. El platino es carísimo, entonces no se puede hacer todo de platino. Los electrodos buenos que se utilizan para hacer agua son de titanio y se recubren de platino. Entonces, el electrodo de abajo, básicamente, una electrólisis sencilla, lo que está haciendo es descomponiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Rompe el enlace del agua. Por eso el agua normal no es antioxidante, porque dice, si el agua ya lleva hidrógeno. Sí, pero ese hidrógeno está cogido al oxígeno, entonces ya no es reactivo. Al darle una corriente eléctrica lo que estamos haciendo es rompiendo el hidrógeno y el oxígeno. El electrodo de arriba está trayendo el hidrógeno. Y la historia de esta maquinita, que además es lo que la diferencia del resto de máquinas que están saliendo ahora de hidrógeno, es la membrana que hay en medio, que solo deja pasar el hidrógeno. Con lo cual está sacando el hidrógeno del agua de aquí abajo y lo está metiendo en el agua de ahí arriba. Las burbujitas que salen en la máquina es hidrógeno. Así de sencillo es como enriquece el agua con hidrógeno. Y se consigue la misma efectividad que esto, que es el agua que te venden en Japón. Se produce con procesos industriales, cogen hidrógeno gas, saturan el agua con hidrógeno, lo envasan y lo venden a 3 euros el tercio. Y esa es la revolución de esta maquinita, que pone esto al alcance de todo el mundo. La máquina ya sabéis que no es cara. Pero ¿cuánto os costaría que vosotros y toda vuestra familia bebiera este agua durante el resto de su vida a 3 euros el tercio? Esto es un vaso de agua. Esto es un vaso de agua. Esto es inviable. La gente lo compra porque con 1/3 ya nota los efectos. Diabéticos se miden, hay algún vídeo por ahí en internet, así muy cutrecillo, de un diabético que se mide, se toma una de estas y se vuelve a medir. Y le había bajado el azúcar, es que no recuerdo cómo estaba y eso, pero... Y salen vídeos así. Los venden en cajas de 30 unidades de estas así. ¿Por qué? Para la gente lo compra pues para como medicina. ¿Esto qué sentido tiene cuando tienes esto? Pasamos al tema este interesante. ¿Qué pasa? Los alcalinizadores son estas máquinas de aquí. Existen en Japón desde los años 60. Ahora están entrando en España, hace unos años. Esto ha movido millones en todo el mundo. De ahí viene todo el tema de la alcalinidad. Cuando hablas con doctores, con terapeutas, están todos con la alcalinidad, con el pH y está con el pH. Incluido, pues... estuvimos en el Congreso de Alimentación Consciente y unos congresos de salud natural que hacen charlas y ponencias, sobre todo pues el top, ¿no?, a nivel nacional de lo que hay de esto, y todos hablando de pues el tema de la dieta alcalina, la alcalinidad, la acidez y todo eso. Como montamos allí, había una pequeña feria, pues estábamos nosotros, y a los expositores que tenían productos allí pues les dejaban hablar 1 minuto. Me echaron. Es que como me dan 1 minuto, yo en 1 minuto no hago nada. Bueno, ahí tenemos una charla para el año que viene. O sea que ahí vamos a liar la gorda. ¿Qué pasa con los alcalinizadores de agua? Os explico para que, si viene alguien y os pregunta, oye, ¿qué diferencia hay con el agua alcalina y todo eso? Primero, los alcalinizadores existen en Japón desde los años 60. Ahora están entrando en España hace unos años. De lógica, ¿qué sentido tiene esto
que te vendan agua envasada con hidrógeno si existe una máquina, que aparte son más caras, pero es igual, aunque 2.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 euros. ¿Qué sentido tiene vender esto si tienes una máquina que te lo hace? Si es la mejor agua para beber, pues te la compras, valga lo que valga, y ya está. Esto es otra cosa. ¿Qué hacen los alcalinizadores? Los alcalinizadores meten hidrógeno en el agua, pero lo meten de una forma muy débil y en muy poca cantidad. Pero también generan hidroxilos, OHs. Eso es lo que hace subir el pH. Entonces te dicen, es que el efecto es por el pH, porque nuestro cuerpo tiene un pH alcalino. Bueno, la sangre tiene un pH que se mantiene fijo. Pero los líquidos del cuerpo, los fluidos corporales, sí que es cierto que el pH varía. Cuando estamos sanos es alcalino y si estamos enfermos pues es ácido. Entonces, si tú, como cuando estás sano es alcalino, si tú bebes un agua alcalina, pues eso te va a recuperar la alcalinidad. Bueno, ahí hemos dado un paso muy grande, ¿eh? Decir que si tú tomas cosas alcalinas eso recupera la alcalinidad, pues sí, pero tú tómate amoníaco y verás cómo no recupera la alcalinidad. De hecho, la inmensa mayoría de frutas y verduras son ácidas. El limón es ácido, sin embargo alcaliniza. ¿Qué tiene el limón? Lo hemos visto antes. Vitamina C. ¿Qué es la vitamina C? Un antioxidante. La oxidación es la que causa los radicales libres, causado por los radicales libres, es el que genera esa degradación al robar electrones, que es la que genera la oxidación, la acidez. Cuando nos oxidamos, nos degradamos y nos acidificamos. No es un tema de pH, es un tema de oxidación. La oxidación es la causa. Estas máquinas meten hidrógeno en el agua. Hacen un agua antioxidante, no de repente entre menos 200 y 300, pero meten muy poca cantidad de hidrógeno. Son aguas funcionales en Japón. En Japón están reconocidas como que tienen efectos para la salud, incluso las ponen en hospitales. ¿Por qué? Porque funcionan. Esto es la tecnología siguiente. En la feria de Japón, más de 800 stands. ¿Sabéis cuánto había de agua alcalina? 1. Y casi un tercio de la feria era el hidrógeno. O sea, esto es una tecnología obsoleta. Y aquí es moderno porque estamos atrasados, ¿no? Pues eso. Eso nos quieren hacer creer. El 1,1 partes por millón es lo que equivale al 1.200.000 partes por trillón, para compararlo con el anuncio del agua con hidrógeno de antes. El ORP es el potencial de oxidorreducción, que te indica la capacidad, si es positivo es que oxida y si es negativo es que es reductor, que es antioxidante. Alcanza menos 600 milivoltios. El pH. Hay estudios que demuestran que beber un agua alcalina durante mucho tiempo, de una forma continuada, tiene efectos adversos para la salud. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también tiene un efecto depurativo importante al principio. Entonces la gente cuando bebe esta agua nota unos efectos, sí, pero no es un agua adecuada para beber de continuo. De hecho, se limitó el pH de estas máquinas a 9,5 en Japón, para cuando hacen un pH hasta de 11 o 12. Otra cosa que tienen estas máquinas es que meten minerales en el agua. Necesitan minerales para hacer el proceso de electrólisis, porque luego separan, con unos imanes, separan la parte positiva y la parte negativa. Entonces, si no tienen minerales, no pueden hacer esa separación del agua alcalina por un lado y el agua ácida por otro. Por eso, sí o sí, los minerales del agua son buenos. Pues no, los minerales del agua, por lo menos lo que yo he estudiado y a la conclusión que he llegado, es que los minerales del agua no los asimilamos. Y aquí que estáis en el tema de la osmosis, esto también nos interesa. ¿Por qué no asimilamos los minerales del agua? Nos salimos de la charla del hidrógeno, nos vamos un poco al agua depurada. Yo, si me dejáis aquí... ¿Por qué los minerales del agua no los asimilamos? La naturaleza destila el agua.
El agua de lluvia es agua destilada. Cuando cae en el suelo está absorbiendo los minerales que hay en el suelo. Según el sitio donde pasen, pues cogen los minerales. Las plantas absorben esos minerales y los quelan. Lo que hacen es que le crean un recubrimiento de aminoácidos alrededor de los minerales, de las moléculas de los minerales. Cuando nosotros tomamos frutas y sobre todo verduras, estamos tomando esos minerales con ese recubrimiento de aminoácidos. Cuando llegan a la pared celular, la célula los reconoce y los absorbe, pero los minerales del agua no tienen ese recubrimiento de aminoácidos, entonces la célula no los absorbe. La inmensa mayoría de esos minerales ni los podemos asimilar ni los podemos expulsar. ¿Qué hace el cuerpo? Los mete donde puede. Venas, arterias, nervios, tendones. Está relacionado con el tema de beber aguas duras durante mucho tiempo, artritis, artrosis, aterosclerosis, de esa acumulación de minerales. Cuanto menos minerales tenga el agua, mejor. Si os comentan el tema del agua destilada, el agua destilada es muy buena, porque no tiene minerales, pero tiene un inconveniente, que es que las agrupaciones de moléculas de agua aumentan. Luego comentaremos esto, pero digo, el agua, el H2O, se agrupan a las agrupaciones de unas 15-20 moléculas. Cuando destilas el agua, mira, es que creo que viene ahora, así aprovechamos. Bueno, esto es la medición del hidrógeno, que son las partes por millón, que es distinto del ORP, que es el potencial de oxidorreducción. De hecho, es que voy saltando, me sale un poco mal, pero bueno, os comento. Cuando tú tienes el ORP, el potencial de oxidorreducción, está relacionado con el pH. No es un indicador directo del hidrógeno disuelto. Cuando tú tienes más pH y tienes a un mismo ORP, si tienes un más pH, tienes menos hidrógeno disuelto que si tienes el pH bajo. El pH del agua, cuanto más equilibrado sea, mejor. La máquina hace un pH neutro. Te sube un poco el pH, que puede decir, hace un agua ligeramente alcalina, por el efecto de la disociación del hidrógeno, pero eso no es tan importante. Te mantiene un pH con un pH neutro, que eso es lo bueno. Lo potente es el efecto del hidrógeno. Y bueno, lo del cuadro de antes, es portátil la máquina, con lo cual es otra ventaja. Los alcalinizadores necesitas conectarlos al grifo y funciona con cualquier tipo de agua, incluso con agua destilada, porque el agua destilada de un destilador doméstico mantiene algo de conductividad, con lo cual es posible hacer la electrólisis. Aquí está el tema de las agrupaciones de moléculas de agua. Si veis aquí, el agua destilada aumenta esas agrupaciones de moléculas de agua. El agua normal tiene unas agrupaciones de unas 15-20 moléculas. Al meter hidrógeno, lo que consigues es que esas agrupaciones de moléculas de agua pasen de 15-20 moléculas a 5 o 6 moléculas. Porque el enlace que ocupaba una molécula de agua, al enlazarse con otras, ahora lo ocupa el hidrógeno, que es mucho más pequeño. Con lo cual consigues esa estructura pequeñita del agua. Y eso es casi tan importante como el tema del hidrógeno, del efecto antioxidante del hidrógeno, porque todos los procesos biológicos en el cuerpo se producen en el agua. El agua, aparte de hidratarnos, y a medida que nos envejecemos, el cuerpo se va deshidratando y necesitamos más hidratación. Por eso, sobre todo, es tan importante que la gente mayor beba. Si tenemos sed, ya hemos hecho tarde. Nuestro cuerpo ya nos ha pedido agua. El agua es el portador de los nutrientes y es el que se lleva los residuos. Por eso, con este agua, esa estructura pequeñita, que es la que se nota, tú ves el agua normal y la misma agua la hidrogenas y se nota en la textura. Es un agua muy suave. Te bebes 1 litro de agua y te hincha. Te bebes 1 litro de agua con hidrógeno y no hincha. Es un agua que notas que tiene mucha más hidratación. El día que tú estás sediento, que tienes sed, ese día bebes y notas cómo absorbes el agua. Cuando estás hidratado, tú bebes este agua y vamos, beber agua y al ratito al baño. Sin embargo, no sé si lo habéis notado. El día que estáis deshidratados, que tenéis sed, ese día bebéis
y no vais al baño, como cuando de normal que estáis bebiendo el agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo está absorbiendo ese agua. Es por ese tamaño pequeño. Por eso hace que tanto tu propia nutrición, todos los nutrientes que tú tomes, los vas a asimilar mucho mejor y los residuos de todo el metabolismo los vas a sacar muchísimo mejor. Por eso va a potenciar también cualquier tipo de medicación que se esté tomando. Va a limitar los efectos adversos de los medicamentos y os aseguro que son muchos. En la tienda tenemos una noticia que encontré, que la gente no lo sabe porque estas cosas no salen en las noticias. Muere 3 veces más gente por efectos adversos de los medicamentos que por accidentes de tráfico en Europa. Bien recetados y bien tomados, no por pifias médicas. Y estamos hablando de muertes, no gente que tiene luego trastornos o cosas por los medicamentos. Dicho en el Congreso Europeo de Farmacología, por los propios farmacéuticos, no por los 4 raros estos que nos dedicamos al tema de la salud natural. ¿Qué hace el agua? El agua, una de las cosas que generalmente, los riñones empiezan a depurar, empiezas a limpiar, vas a empezar a mejorar todo tu metabolismo, y uno de los factores fundamentales en los que entra esto, ¿os acordáis del hidrógeno como antioxidante cerebral? Pero es que, ¿qué hacemos durante el sueño? Se descubrió, que nos lo explicó Darío, que se hizo unos experimentos en ratas que le metían como un contraste en el cerebro, y lo que habían visto es que durante la fase del sueño las neuronas se contraen, con lo cual dejan como unos canales entre las neuronas y por ahí circula agua. Más del 90% del cerebro es agua. ¿Qué hace ese agua? Limpia todos los desechos del metabolismo neuronal. O sea, básicamente cuando dormimos limpiamos el cerebro. El hidrógeno está haciendo que se generen menos oxidación en el cerebro, por lo tanto menos residuos, y que el cerebro funcione mejor. Pero el agua pequeñita está haciendo que se limpie más. Y el cerebro es el órgano que más está expuesto a la oxidación. Por eso es generalizado que la gente pues descansa mejor. Y de ahí la importancia de esto, sobre todo para llegar a anciano bien, pero bien de aquí. Bueno, esto es se midió con la resonancia magnética nuclear, que es un método que mide las agrupaciones de las moléculas de agua. Por lo que se ha visto, mira, incluso el agua alcalina lo venden como que hace la estructura del agua más pequeñita, y es cierto, pero el agua enriquecida con hidrógeno más. El agua más pequeña es esto. Y cuando haces eso está afectando al campo sutil del agua, al campo bioenergético. Nosotros tenemos nuestra aura, los chakras, ¿sabéis? O lo creéis o no, pero bueno, el tema de nuestro campo bioenergético. Si tú haces deporte, te alimentas bien, tu cuerpo físico mejora, tu campo bioenergético también. Cuando la estructura física del agua mejora, el campo bioenergético del agua mejora. Y eso se nota. Y es generalizado. La gente sensible lo nota. El agua tiene una vibración muchísimo más alta. No me cuentes qué hace, pero esto me lo llevo. A nivel científico, pues hay un montón de estudios que demuestran la efectividad del agua enriquecida con hidrógeno. Y cada día más. Hay más de 350 artículos y en un montón de enfermedades. Pero esto no es por la enfermedad. Bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Habéis visto pues como en hemodiálisis, tenéis casos aquí de todos. El caso de protección de la retina, tenemos allá a Jesús, que es nuestro amigo de Vic, que nos conoció en una feria, un desastre de feria, allí jugábamos a las cartas, porque no hicieron ni publicidad ni nada, pero apareció Jesús y dijo, mira, yo no solo es que la quiero, es que además me quiero dedicar a venderla. Y a los 15 días me llama y me dice, Pablo, me he quitado las gafas. Y digo, uy,
yo había visto esto, lo de la retina, pero empecé a estudiar y encontré unos artículos que hablaban de la degeneración macular, que está causada por la oxidación de la mácula de la retina. Los médicos no saben cómo actuar ahí. ¿Cómo andamos de tiempo? Vale, 5 minutos. La oxidación de la mácula de la retina. Y hay 2 tipos de degeneración macular, pero creo que la seca, el 80% de la gente se queda ciega con el tiempo. Y no hay manera de actuar ahí dentro. En 15 días se quitó las gafas. Y la gente me dice, ¿y tú? Y digo, no, lo mío es miopía, que eso es otra cosa. Es un tema muscular y estoy trabajando en ello también, ¿eh? Que hay unas gafas para hacer gimnasia visuales muy buenas, que las tenemos en la tienda. Bueno, efectos en todo, pero no es lo que hace con la enfermedad. Estudios, pues este es en atletas, los deportistas. Bueno, yo cuando hicimos el tema de los testimonios le pedí a Tomás, porque Tomás es la otra cara de la moneda, es no sé si lo habéis visto, el deportista que trabaja en el Patronato de Deportes ahí en Castellón, que explicó cómo había mejorado el rendimiento. Os cuento un caso, porque es una cosa muy buena, de Silvia, es una compañera mía de trabajo. Tiene 51 años. Hace 7 meses que está bebiendo el agua. Y este martes, no, el anterior, vino y me dice, Pablo, por fin he notado el efecto del agua. Y yo digo, ¿qué te ha pasado? Dice, ayer salí a correr. Dice, hacía meses que no hacía nada. Dice, oye, me tiré 3 kilómetros corriendo y que no me cansaba. Cuando antes me tiraba a correr y a menos de la mitad ya estaba parándome. Y me confesó, dice, porque yo le preguntaba y le digo, bueno, ¿el agua qué tal? Bien, había notado la piel, está mejor, pero nada espectacular, así como estas cosas que se cuentan ahí, no, yo tenía no sé cuánto y ahora pues, si una persona está sana, como el efecto es muy gradual, pues es poco a poco. Entonces ella me decía, no, bien, pero no sé, tampoco he notado nada. Y me confesó, dice, al principio de tener el agua, mi marido tenía una bici, una elíptica, y se le estropeó, y se compró otra. Dice, yo había cogido alguna vez la bici, dice, con la antigua me tiraba media hora y sudando. Dice, con la nueva, dice, me ponía y no me cansaba. Y digo, eso la bici, que tiene los programas más flojos, y por eso no me canso. ¿Sabes? Era la bici, no era el agua, era la bici. ¿Sabes? La gente, como es poco a poco, como es gradual, a lo bueno se acostumbra uno. Entonces no nota, pero se nota, y mucho. Si te analizas, si tú ves cómo estabas antes y cómo estás ahora, cuando haces lo mismo, que tienes un día duro de trabajo. Nuestras familias, nadie se ha puesto enfermo este invierno. No sé vosotros que tenéis también, se nota o no, pero con gente sana. Pues eso es la historia. Este estudio, bueno, el anterior que no lo he comentado, es en deportistas, como el nivel de un marcador de estrés oxidativo bebiendo agua normal y bebiendo agua enriquecida con hidrógeno. Los marcadores de estrés oxidativo bajaron en todos los casos en deportistas. Este estudio es muy bueno porque habla de un paciente con diabetes, con agua enriquecida con hidrógeno y con agua alcalina, de los alcalinizadores. Bebieron 330 mililitros durante una semana, o sea, esto, 1 al día durante una semana, 7 días. El agua alcalina no tuvo ningún efecto. El agua enriquecida con hidrógeno sí. Y los alcalinizadores funcionan con la diabetes. O sea, van muy bien. Pero en ese periodo de tiempo y esa cantidad no hizo nada. Sin embargo, el agua con hidrógeno sí. ¿Por qué? Porque es mucho más potente. Con el tema de la hepatitis C, los casos de psoriasis. Esto es un simposium que se hizo en Japón sobre el tema del agua, del agua enriquecida con hidrógeno, creo que fue en el 2003. Y bueno, casos de días, aquí estamos hablando de 7 días. Este es el famoso, que bueno, vosotros todos lo tenéis, que es lo que ibas por ahí con el doctor Kawamura, que le explico a la gente, pues de todos los casos que ha curado, hizo una publicación. Para que sepáis, esto se hizo con el palo de hidrógeno. Las barritas de magnesio generan hidrógeno en el agua también, pero lo hacen de una forma más débil. Aparte, necesitan más tiempo, y también hay el tema de que
que con eso sí que hay discusión un poco en Japón, con el tema de meter iones metálicos en el agua, porque eso, como para un agua de tomar a largo plazo, pues no es bueno. Esto se hizo con el palo de magnesio, y eso es menos potente que esto. Y mirar, o sea, lo de 53 años con gangrena causada por diabetes. A la gente no hace falta que le explique lo de, no, es que esto se hizo con otro método, de no sé qué. No hay que entrar en tantas historias. Yo le digo a la gente que esto, con el agua que venden en Japón, a 3 euros el tercio, y punto. Para que veas lo potente que es el agua. 53 años, en 4 meses y en 9 meses. Le iban a cortar la pierna por debajo de la rodilla. A ver por ahí qué hay que haga esto. El tema del señor con 70 años con hepatitis C, que en 1 año y medio recuperó las funciones hepáticas. El caso de la colitis ulcerosa. Este señor sí que le costó 8 años, que fue dejando la medicación poco a poco. Y bueno, yo les leo esto. Se ha curado como resultado del tratamiento con agua enriquecida con hidrógeno y ahora lleva una vida normal gracias a una completa recuperación de una enfermedad. Y ahí haces una pausita. Incurable. Tenemos otro testimonio de Juanma. Es un chico, tiene 28 años y la invalidez por la dermatitis. Se tiraba 2 horas rascándose, metido en la bañera, rajándose, quitándose la piel, porque si no luego le reseca y le pica. No tiene huellas dactilares de lo que se está rajando. Ahora se tira media hora. Le está costando más. Yo le pedí, fue como Paz, le pedí el testimonio porque yo cuando empecé a investigar esto, yo me di cuenta de la potencia que tenía esto. Y le dije, Paz, ¿tú te ofrecerías? Bueno, Paz, ya lo habéis visto en el vídeo, es un amor ahora de mujer. Pues Juanma lo mismo, tenemos el vídeo de Juanma, del antes, pero todavía no está para hacer el vídeo del después. Llegará. Sí, lo que pasa es que Juanma está más gordito y no bebe tanta agua. Entonces, y cada organismo reacciona de una manera. ¿Y esto cómo me va a ir? ¿Y en cuánto tiempo me va? Mira, eso ni te lo puedo decir yo ni te lo puede decir nadie, porque cada organismo reacciona de una manera y tiene un proceso. Llegará. Y bueno, la otra gangrena, el de Alvarito, y muchas gracias. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o alguna...? Has dicho una cosa que me llama mucho la atención y creo que aquí pues mucha gente se va a dar cuenta. Has dicho que cuando tenemos sed es porque ya el cuerpo ya nos está faltando agua, nos está faltando hidratación. Y la gente dice, es que no bebo agua porque es que yo no tengo sed. Y hay muchísima gente que no bebe agua porque no tiene sed. Porque el cuerpo se acostumbra. Y habría que explicar bien pues que hay que beber antes de tener sed. Eso era simple. Había un doctor de Oxford que decía que no estábamos enfermos, que estábamos deshidratados. Y para terminar os voy a... La importancia que tiene esto, no estáis vendiendo maquinitas de agua. No solamente estáis vendiendo salud. La gente enferma no puede cambiar las cosas y las cosas necesitan cambiar. Para nosotros es una gozada cada vez que alguien se lleva eso, porque sabes lo que estás haciendo con esa familia y sabes lo que eso implica. Les estás vendiendo la salud a ellos y a toda la familia para el resto de su vida y que sea larga y con energía. Y es que cuando te dedicas a la salud te das cuenta que es que hoy en día prácticamente todos estamos abocados hacia la enfermedad. Os cuento el caso de un José Luis. El otro día fue a una pareja de médicos, es un amigo el que me presentó la máquina esta, que es un investigador también. Me contaba el caso, él hace charlas, pues se lo explicó a unos médicos naturópatas, homeópatas, toda la vida cuidándose, tomando complementos de toda la vida. El otro día le llamaron y dice, oye José Luis, vente, que no sé cómo se llamaba él, 70 años, Parkinson. Le ha salido Parkinson toda la vida cuidándose. Y entonces, ahora es cuando se han acordado de la maquinita. Oye, aquella charla que diste, de aquello que contabas y eso. ¿El qué? ¿Que dio la charla? No sé, unos meses.
Eso que la oyen, y son doctores, ¿eh? Bueno, pero han tirado por el campo de lo natural desde un montón de años. Pablo, pero es que eso no es todo. Antes de comprarla, la esposa de la médica, que es Merchi, Que tú lo sí, que... a ver, si nosotros teníamos que... Ella, no sé si ella pensó que yo era distribuidora, no sé qué, pero dije yo, bueno, yo voy para la cirugía mañana, pero te lo digo, o sea, estuve hablando 1 hora y media con ella por teléfono, explicándole todo. Me decía, es que es tanto, pues siento una charla, pero tenéis, o sea, todavía preguntando. A veces esto, yo me planteo si cuento demasiadas cosas. Yo cuando alguien se la... espera un segundo. No. Cuando alguien se la compra, incluso le dice, vale, me la quedo. Dice, pues incluso le explico, porque lo que trato es de que llegue a la comprensión, de que sepa la potencia que tiene esto y lo que implica. A veces también, digo, explico demasiadas cosas, porque la gente, ¿qué pasa? Que a veces explicas y luego la gente piensa, es tan bueno que no puede ser verdad. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando entra la duda, no es que digan, no, si hace la mitad de lo que... Mira, un señor me lo decía, dice, mira, Pablo, si esto hace la mitad de lo que tú dices que hace, esto vale 30.000 euros y es barato. Y digo, si es que esto es un regalo, es que es un regalo. Pero cuando entra la duda, y no dudan una cosa, dudan todo. Y ese es el problema, y es donde hay que vencerles y darles esa confianza. Lo que has comentado, eso de que me cuido mucho, no lo necesito porque yo ya como sano, Sí. yo ya como natural, yo tomo complementos alimenticios, entonces para mí esto no es necesario porque yo ya me estoy cuidando. Esa es una. No, lo que te quería comentar era sobre los minerales que has hablado del agua. También me he encontrado gente que bebe agua del mar. Os comento, el agua de mar es muy buena y una cosa hoy en día necesaria. ¿Por qué? Pero no toda el agua de mar es igual. Mira, me alegro que me hayas hecho eso porque eso es una cosa que me he despistado. ¿Qué pasa con el agua de mar? Hoy en día, más que una deficiencia de vitaminas, tenemos una deficiencia de minerales. ¿Por qué? Primera, porque los suelos, aparte que comemos poca verdura, que eso ya... o mal hecha cuando la calentamos, pero la historia es que cuando los suelos están empobrecidos por los cultivos intensivos. Aparte, cuando les ponen fertilizante, el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, la planta, cuando tiene esos minerales, pues tira de esos. Y entonces, y de los otros ya hay pocos, pero si aparte le ponen fertilizante, pues ya menos. Tira de esos y entonces la planta crece. Y tú vas al mercado y unas plantas muy bonitas, ahí todo esto, de los cultivos intensivos, aparte de los químicos que lleva, que causan oxidación. Entonces, o tú comes todo biológico y en cantidad, o vas a tener una deficiencia de minerales, que son las que tenemos básicamente hoy en día. Por eso es importante el agua de mar. El agua de mar tiene todos los minerales, los mismos, en la misma proporción que tenemos nosotros, solo que 4 veces más cantidad. El agua de mar tiene 36 gramos de sales por litro y nuestro cuerpo 9, pero la misma proporción de minerales. ¿Qué pasa? René Quintón, no sé si os suena, es el que en la Segunda Guerra Mundial hacía transfusiones de agua de mar diluida, isotónica, y curó unas cosas espectaculares. Está aportando esa carga de minerales. Y ese agua estructurada también, porque también se estructura el agua y se hace la estructura pequeñita en la zona de minerales. Pero ¿qué decía Quintón? Que hay que coger el agua de mar de un cruce de corrientes. No tanto era el tema de la profundidad, la limpieza del agua y eso, sino donde hay un cruce de corrientes. ¿Qué hacen las corrientes? Crean un vórtice que cogen el agua de arriba y la tiran hacia abajo. ¿Bajo qué se crea? Una zona rica en fitoplancton. Las microalgas que hay en el mar, ¿qué hacen? Le crean ese recubrimiento de aminoácidos alrededor de las moléculas de los minerales. Esos son los que podemos asimilar. Toda el agua de mar tiene la misma característica, la misma cantidad de minerales, pero no todos tienen esos minerales de esa forma biodisponible. ¿Queréis una buena agua de mar? Sí. La mejor. Sí.
bueno, entre Quinton y Ibiza y Formentera, agua de mar. La de la botella de cristal, que es la que sacan en esos cruces, en esos vórtices. Además, esos vórtices están en profundidad, porque la temperatura del agua, cuando está caliente, ahí no se crea el fitoplancton, se crea abajo. O sea, que yo me encontré a un Nemo, ya lo comenté en su día aquí, que se metía él en Alicante con el traje de neofreno y sacaba el agua y era esa la que bebía. Esa agua no sirve. No, cuando aparte el tema del agua de mar dice, no, es que todo el agua de mar es igual. Mira, un americano hizo un estudio, investigó el agua de mar, analizaron el agua de mar en la playa. Me parece que tenía un pH de 7,4 o 7,6, coliformes totales y coliformes fecales. Cuando fueron mar adentro, encontraron un pH de 7,8 con coliformes totales. Y cuando analizaron de abajo, entonces encontraron un pH, creo que era 8,2 y limpia. O sea, toda el agua de mar tiene las mismas minerales, pero no toda el agua de mar es igual. Y no es tanto un tema de que el agua esté limpia, es de la zona de los cruces de corrientes. Estos chicos, que los conocemos, son amigos nuestros, que están en Ibiza, han buscado esas zonas de cruces, de vórtices, han analizado el fitoplancton que hay han encontrado dónde están esas corrientes y cogen el agua de ahí. La tratan con bombas de baja presión, que no pasan pares galvánicos al agua, y la vitalizan con vórtices, que eso no lo dicen. ¿Alguna pregunta más? Si no sería lo mismo, ¿no? El agua normal, aparte de que tenga esas cosas que has comentado, ¿no? No se asimilaría si no es por las plantas. El agua del mar no se asimilaría, los minerales del agua del mar. Una parte sí, pero no todo. Y no es un agua de mar de aquí, de cualquier sitio de la playa o de mar adentro, no es lo adecuado para beber de continuo. La mejor forma de beber agua de mar, sublingual. Un chupito debajo de la lengua, la isotonizas con la saliva, para adentro todos los días. Si tienes, es un complemento alimenticio. Solamente un chupito al día. Sí. No, y no metáis agua de mar en la máquina. Una ampolla.